Esta semana en Cuadriga, ¿guerra o paz? ¿Última llamada para Ucrania? Líderes políticos de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania se reunieron en Minsk, la capital de Bielorrusia, en busca de la paz en Ucrania. Después de 16 horas de intensas negociaciones, sentaron las bases para algunas soluciones y el presidente Vladimir Putin apareció para anunciar el alto el fuego previsto para las primeras horas del domingo 15 de febrero. Las luchas en el sureste ucraniano se habían intensificado las pasadas semanas entre el ejército ucraniano y las milicias prorrusas. Ahora ya hay un acuerdo en general, pero todavía faltan muchos detalles por resolver. ¿Llegará pronto la tal anhelada paz en Ucrania? Con ustedes esta semana, Carlos de Vega. Bueno, ya han visto en el sumario que hemos utilizado un lenguaje un tanto difuso, porque lo cierto es que estos acuerdos de paz no son ni los primeros, no son los primeros, con lo cual somos un poco escépticos. Creo que eso sí que le vamos a transmitir a través de este programa sobre lo que está sucediendo después de este acuerdo de este jueves sobre la paz en Ucrania. Pero en cualquier caso vamos a analizar la situación en ese país, la situación en Europa, por qué y el por qué no de las actuaciones de distintos países europeos, también de Estados Unidos, con tres invitados que les presento ya. El primero de ellos es Bernd Pickert, es politólogo, es también periodista, trabaja desde el año 94 en el diario berlinés Die Tageszeitung y está especializado en política internacional. Bernd, gracias por estar en Cuadriga. También con nosotros está Maite Carrasco. Maite Carrasco ha sido corresponsal de guerra durante 8 años, ha cubierto las guerras de Afganistán, de Chechenia, de Siria, ha estado también en todas las primaveras árabes y ha colaborado con distintos medios bueno, pues en todo el mundo, en España, en Argentina, ha recibido también numerosos premios y es profesora también de Ciencias Políticas en Sciences Po, en París. Gracias, Maite. Gracias. Y Katarina Stoklosa es investigadora de estudios culturales de origen polaco, estudia en la Universidad Europea Badriana de Frankfurt y ahora mismo es profesora del Departamento de Regiones Fronterizas en la Universidad de Sonderborg, en Dinamarca. Katarzyna, gracias. Empezamos por lo que yo apuntaba en el principio del programa, ¿no? ¿Podemos cantar victoria? ¿Se puede cantar como que ya está, que la paz está hecha? Maite, quizás tú que me estás mirando así como con más... Bueno, como has dicho, el escepticismo es la gran palabra. Creo que no sé si se puede confiar en Putin. Ya vimos en septiembre que ya se firmaron aquellos acuerdos. Y lo que estamos viendo ahora, creo yo, que es un acuerdo cortoplacista. Es decir, se necesitaba un alto el fuego, se necesitaba calmar esa escalada de violencia sobre el terreno y la escalada verbal de confrontación, de gestos inamistosos, también sobre el terreno militar que había entre Estados Unidos y Rusia. Se ha llegado a este acuerdo, un acuerdo que yo creo que tenemos que tomar claramente entre comillas y vamos a ver si se cumple sobre el terreno, porque como digo, es cortoplacista porque el problema de fondo continúa. El problema de fondo es que Putin puede seguir tomando estas decisiones y a punta de pistola, como decía Obama. Luego analizamos un poco lo que es el problema de fondo, pero más sobre lo que ha sido este acuerdo de este jueves. ¿Estáis de acuerdo con Maite en que quizás hay que tomarlo con mucha precaución o podemos decir que es un gran paso adelante? Completamente de acuerdo. Pienso que todos lo estamos porque analizamos ya la situación después de Minsk I y nos quedamos un poco desilusionados. Hay que ver lo que va a cumplir sobre todo Putin, Rusia, después del encuentro en Minsk, porque de momento son solamente las palabras y promesas, pero tenemos que ver los hechos en concreto. Y porque tenemos la experiencia de los acuerdos, de los encuentros en el pasado, y sabemos que al final no llevaron casi a nada, a ninguna solución, y cambiaron muy poco. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, sí. Bueno, yo diría que en principio es mejor llegar a un acuerdo que no llegar a un acuerdo. Entonces, si eso hubiera sido un fracaso total, sin acuerdo, sin firma, sin conferencia de prensa, sin nada, sería mucho peor y la ola de violencia continuaría en un ritmo mucho más fuerte, ¿no? Así que por lo menos hay una cierta chance en calmar un poquito la situación, pero el escepticismo en cuanto al futuro persigue, porque los intereses al final no se han cambiado.
Los compromisos son compromisos débiles, ¿no? Vamos a ver ya en los próximos días nuevas discusiones sobre las líneas, hasta dónde cualquier lado se va a retirar, y vamos a ver que el monitoreo de todo eso, lo que faltaba completamente después del último Minsk en septiembre, eso será un punto clave, y a ver si esta vez se puede dar algo de tipo monitoreo o por parte de la EU o por parte de la OSCE. Pero ¿qué puede fallar desde este jueves hasta este domingo para que ese acuerdo no se ponga en práctica? Uno de los puntos es como que se retire el armamento pesado de la frontera, ¿no? ¿Qué es lo que puede fallar? ¿Por qué no podemos por qué no se puede decir que esto ha sido un éxito? Desde aquí hasta ese momento, ¿cuál es la negociación o cuál es ese detalle que puede hacer fracasar todo? Yo creo que es la voluntad de las partes, y en este caso yo creo que todas las partes están de acuerdo en que haya un frenazo, porque se necesita. ¿Quién es el primero que lo necesita? El presidente ucraniano Poroshenko, porque el país está en una situación límite. Hay un desmoronamiento de la economía, y además lo más importante es que no hay una salida militar. La resolución militar no puede llegar. ¿Por qué? Porque necesita un tirón, una ayuda más allá del apoyo en material y en armamento de Estados Unidos, boots on the ground, lo que se llama, ¿no? Es decir, personas, soldados sobre el terreno, o un bombardeo aéreo que les apoyara y que les ayudara a ganar la guerra. Como la resolución militar es inexistente, solo les quedaba llegar a un acuerdo de paz, porque no tienen ninguna otra solución. Por lo tanto... Yo no estoy de acuerdo, porque sí que el segundo paso ahora podría ser una intervención militar, y esto sí que es ya muy concreto, y estamos muy poco de empezar a otra guerra fría, que ya son planes muy concretos, y no solamente Estados Unidos quieren esta opción militar, sino también una parte de Europa del Este, como Polonia, Lituania, Estonia, también apoyan a los Estados Unidos en la versión militar. Y, como dices, con mandar el equipo y armas, esto no va a ser suficiente para ayudar a Ucrania. Por eso va a llegar otro paso con los soldados, y entonces tendremos guerra fría. Verdaderamente, yo no creo que ningún país externo está dispuesto a poner tropas en Ucrania en defensa de Ucrania. De parte de Europa Occidental yo no veo a nadie. Estados Unidos tampoco. Estados Unidos sí está dispuesto a armar a Ucrania, pero el ejército ucraniano está muy débil. Es muy débil, ¿no? Y no solamente por falta de armamento, sino también por falta de consistencia, por falta de entrenamiento, por falta de muchas cosas, ¿no? Y así que yo no veo que la opción militar para Ucrania, y en eso coincido mucho con lo que tú dijiste, no existe, ¿no? Y eso es justamente lo que hace todas estas negociaciones tan desiguales, ¿no? Porque si tenés un lado que está totalmente dispuesto y listo para usar la fuerza militar, y la otra parte no, entonces hay esta desigualdad. Y si tu interés, y eso es obviamente el interés de Putin, es desestabilizar el país para evitar que se integre totalmente por alguna vía al occidente, entonces la prórroga de esta misma situación tan desestable como es ahora, con 1 millón de refugiados desplazados internos, es justamente lo que querés. Pero es que tenéis solamente veis una parte del problema. Tenéis la visión y los planes en Europa del Oeste, la visión alemana, española, francesa, que todavía tienen cuidado, y la habéis presentado. Pero hay ya otros planes muy concretos, y los Estados Unidos sí que quieren ir más para allá. Claro, tienes razón, solamente las armas no van a ayudar, pero esto va a ser el primer paso. Podría llegar el segundo. Polonia ya ha dicho, si Estados Unidos deciden primero mandar las armas, Polonia está el mismo día con Estados Unidos, lo mismo con Lituania. Así que tenemos ya planes concretos. Y claro, tenéis razón que esto no soluciona el problema. Ha habido movimientos en el terreno militar, totalmente de acuerdo, tanto por Estados Unidos como por Rusia. Estados Unidos tiene en marcha una operación, que es la operación Atlantic Resolve, que es de la que tú estás hablando, que es vista como un apoyo, solidaridad a todos esos países de la OTAN, de Europa del Este, que incluye maniobras militares
conjuntas con las fuerzas locales de esos países y que incluye también movimientos en el aire y movimientos de buques de guerra, etc. Pero de ahí a que Obama se decida una intervención militar en Ucrania, me parece que hay un trecho muy largo. ¿Por qué? Porque la política exterior de Obama no va en esa dirección, lo hemos visto. Obama está en la dirección del middle way, es decir, de muchas declaraciones, de muchos intercambios de gestos inamistosos entre Rusia y Estados Unidos, pero jamás nos va a llevar a una guerra fría. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría eran dos superpotencias que lideraban el mundo y que estaban enfrentadas entre sí. Hoy en día eso es imposible porque ellas no lideran el mundo, no tenemos dos superpotencias, tenemos dos potencias que tratan de hacer su propia política exterior y que juegan con varias piezas en el tablero. Y Ucrania es solo una de ellas, como está Irán, como está Siria y como están otras pequeñas piezas, y Ucrania es solo una pieza más para jugar en el tablero internacional. Primero, Obama no es el último que decide. Obama ha recibido ya mucha presión de parte de otros políticos o gremios en Estados Unidos. Segundo, tenemos una situación muy paralela que la situación antes de la Guerra Fría, de la última Guerra Fría. Y no debemos olvidar, durante la Guerra Fría también hubo encuentros, diálogos, si pensamos en Helsinki como un encuentro. Guerra Fría no es así que llegan los militares y que hay una guerra y que no hay encuentros, que no hay discusiones. Tenemos ya una situación muy poco antes de empezar a otra Guerra Fría. Y decir otra cosa es poco peligroso, ¿no? Ver los argumentos que llegan de otros lados, que llegan de parte de los países que ven esta posibilidad y que hay planes muy concretos. ¿Pero creéis realista que, por ejemplo, en la parte militar, incluso aunque haya países como Polonia o Lituania o Estados Unidos viese con simpatía una presión militar más fuerte, que esos países actúen independientemente del resto de Europa, de Francia, de Alemania, de España? Es decir, que la OTAN en sí misma divida su posición, porque al final estamos hablando de países de la OTAN. Al final tendrá que ser una posición común, ¿no? Es posible. De momento todavía es posible que sí. De momento Pero vemos... eso es como decir que la OTAN se divide. Puede ser. De momento vemos una solidaridad dentro de la Unión Europea y de momento todavía los países del este no enseñan que quieren ir a otro camino. No lo dicen dan solamente las señales, pero no dicen claramente para no enseñar afuera que igual hay una distancia, que hay problemas dentro del bloque, pero hay planes ya muy concretos. Sí, dudo mucho que la Unión Europea se embarcara en una operación militar cuando en estos momentos está absolutamente focalizada en salvar a la eurozona, en tener una crisis de identidad que tiene propia, y por supuesto Estados Unidos tampoco lo veo ayudando militarmente cuando tiene una operación abierta en estos momentos en Oriente Medio, ¿no? Y ya se está jugando la popularidad el presidente Obama con esa nueva intervención contra la que estaba su propia ciudadanía, ¿no? Allí en Kobane, lo estamos viendo contra ISIS, y realmente la Guerra Fría yo no la veo entre Rusia y Estados Unidos. Hay otra Guerra Fría mucho más seria y que todos saben bien en la que tienen que colaborar, que es la Guerra Fría entre Irán y Arabia Saudí, que es la que lleva de cabeza, por culpa de Putin también y de otros socios de Bashar al-Assad, a la comunidad internacional, que es bastante más importante que el tema de Ucrania, por mucho que en Europa nos tengamos ese ombliguismo de ver que es el problema más grande que hay en el mundo. No es el problema más grande no en el mundo, pero en Europa. Dejarme introducir este tema de Irán, porque me parece interesante y no sé si es importante mencionarlo. Obama, cuando hace esas declaraciones, es decir, el lenguaje de retención que tiene la Casa Blanca está influenciado por el hecho de que lo que quiere sobre todo es un acuerdo con Irán, y que para ese acuerdo con Irán necesita que Rusia esté también de acuerdo. Es decir, Obama está pensando más en Irán que en Ucrania cuando no lanza sus tropas, entre comillas, hacia Ucrania. Creo que para Estados Unidos, Irán en este momento es más importante. Es un problema que Obama ha heredado, que ya persiste desde hace 30 años, 35 años, y para su paso en la historia sería un avance muy grande, un logro muy grande resolver eso, llegar a un acuerdo con Irán.
acabar con el programa nuclear de Irán, y su interés está mucho más en eso que en Ucrania. Por otro lado, Pero él sí. no puede permitir y no quiere permitir tampoco que Rusia, que hace 5 años ya se veía como un poder medio, que jugaba algún papel en Europa, pero no como un poder agresivo como antes, ¿no? que hay que de alguna manera contener, ¿no? Sino que todo se concentraba más en China, en la región asiática, incluyendo la estrategia militar de Estados Unidos, que contenía en llevar tropas y toda la energía militar desde Europa para la zona asiática. Y Obama todavía está en eso, ¿no? Porque en cuanto a comercio, el comercio de Estados Unidos no está en Europa, está en otras regiones del mundo. Eso no quiere decir que Ucrania no tiene un valor estratégico para Estados Unidos también, eso sí, pero no tan grande. Y ellos pueden vivir muy bien con una Ucrania poco estable para muchos años, igual que Rusia puede vivir con eso. Los que no pueden vivir con eso es Europa, ¿no? Así que nuestro interés es más grande en estabilizar eso para evitar que eso sea una guerra. Último punto, yo no creo en ningún momento que Polonia o cualquiera de los demás países que mencionaste puede andar una vía militar sin la OTAN y sin Europa, ¿no? En contrario, lo que ellos tienen que buscar, van a presionar para que Europa tome una posición más dura, eso sí, pero políticamente, ¿no? Lo que ellos van a buscar es más acercamiento y no alejarse de Merkel. Eso sería para Polonia, por ejemplo, sería una tontería total en este momento alejarse de Merkel cuando el pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN es la protección para Polonia. Por un lado tienes razón, por otro lado, para Polonia muy importante son los Estados Unidos y la posición de los Estados Unidos, y por eso de momento en Polonia están esperando cómo van a ser las reacciones en los Estados Unidos, y después van a decidir. Pero otra cosa, claro, que esto es primero un problema europeo, importante no para el mundo, pero sobre todo para Europa. Segundo, para Obama, claro, Ucrania no tiene igual tanta importancia, pero Rusia tiene importancia. Y lo que les molesta cada vez más a Estados Unidos es la posición rusa, posición de Putin, una posición antidemocrática que en los Estados Unidos no se entiende, no se aguanta, y no van a aguantar con esta posición tan antidemocrática. Por eso las relaciones, no por salvar a Ucrania. Los Estados Unidos tienen la idea de apoyar a democracia, a ayudar a movimientos democráticos, esto sí, pero es más para tranquilizar a Rusia, para enseñar, no, Putin, no, así no andamos. Yo creo que esto es un episodio más, lo que estamos viendo en ese desencuentro en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos, que no es nuevo, que viene de lejos, que viene, yo creo que más o menos desde el año 2004, cuando Putin, después de llegar al poder, quiso un acercamiento con Washington, hizo varios gestos en este sentido. Por ejemplo, fue aliado de Bush en la guerra contra el terrorismo, dejó que Bush pusiera sus bases en Asia Central, que luego se han quedado ahí cerca de su propio territorio, pero luego fue viendo cómo Occidente pues, tenía esos gestos que ellos vieron contra, es decir, la expansión de la OTAN por un lado, la expansión de la Unión Europea, la independencia de Kosovo, una serie de cosas que a Putin le hicieron ver que por mucho que ellos quisieran acercarse a Occidente, Occidente no quería acercarse a ellos. Y esto sumémosle la famosa política de defensa y seguridad común con Europa, que era el gran sueño de Putin, que era tener esa alianza de seguridad más con Europa que con la OTAN, y sí que han estado durante mucho tiempo en el Consejo de Estado con la OTAN y han podido participar, pero hasta que han visto que no hay salida, que les han dejado solos y que Europa sigue contando con la OTAN para su propia seguridad y que no han logrado crear esa alternativa de seguridad de Europa y Rusia, con lo cual todas esas grandes decepciones han llevado a que Putin poco a poco fuera tomando las decisiones
intenciones de poner el pie firme en el suelo y decir, bueno, pues yo voy a recuperar mi near abroad, no de forma neoimperialista, como mucha gente dice, que ve a Putin como un monstruo nacionalista que ha recuperado el orgullo para el pueblo ruso, etcétera, etcétera, sino más bien como un intento de evitar que Occidente tenga control territorial e influencia política en esa zona, ¿no? Él lo ve más como una protección de esa influencia política que como una expansión de su propio territorio. Pero esta es una idea imperialista, está claro, y tiene que ver con la visión de la gran Rusia, Rusia con poder, y no es que Putin tenga miedo, no es que Putin tenga miedo que tenga demasiado poco territorio, es su idea de... Es el país más grande del planeta, ¿no? El territorio más grande del planeta. Y es una idea muy 11 usos horarios. Sí, Yo creo que al final no importa por qué. Porque si Putin sigue algún tipo de doctrina Monroe en su zona de influencia, doctrina Monroe, siendo que ninguna otra potencia internacional puede influir en lo que es la hemisferia de Estados Unidos, es decir, México, América Central y los alrededores, y Putin de alguna manera lo ve igual, ¿no? Que en su cercanía no puede haber una influencia demasiado grande de Estados Unidos. Puede ser así o puede ser que él sueña todavía de reestablecer la zona de influencia que alrededormente la Unión Soviética con el centro de Moscú había tenido, pero no importa. Al final lo que significa para países como Ucrania, que busque otra vía, que busque manejarse de una manera autodeterminada, al final el resultado es que eso no se permite, ¿no? A través de desestabilización política, militar de Rusia, ¿no? Y eso es el gran conflicto. ¿Vale la pena para Europa o para Estados Unidos impedir que esa estrategia siga o no nos importa demasiado? Más importante evitar una guerra, ¿no? Por lo que estáis hablando, Ucrania al final y los intereses de los propios ucranianos y del propio país, ¿dónde quedan? Porque da la impresión de que ha sido como un país o un territorio de juego entre Occidente y Rusia. Sí. Yo no sé muy bien cuál es realmente lo que quieren los ucranianos. ¿Realmente la mitad de Ucrania quiere estar con Rusia y la otra mitad no? ¿Realmente quieren acercarse a Europa o quieren acercarse a Rusia? ¿O todo ha sido un juego en el que les han metido las dos potencias? Bueno, es un juego histórico, no viene muy de lejos, pero para terminar con el argumento, no creo que sea tanto culpa de Putin, sino también de la perpetuación de las instituciones heredadas de la Guerra Fría como la OTAN. La OTAN, que tuvo una crisis de identidad, ¿por qué sigue existiendo? Si los rusos lo siguen viendo como una institución, como un organismo enemigo que fue creado en el 49 para tener a Rusia fuera, Estados Unidos dentro y Alemania debajo. No solo no ha desaparecido la OTAN, sino que hubo una expansión en el 99, otra en el 2004 y luego han anunciado la instalación del escudo antimisiles en las fronteras de Rusia. Ellos se preguntan por qué. Entonces siguen viendo a ese organismo transatlántico con Estados Unidos a la cabeza, porque es Estados Unidos quien financia la OTAN y quien está liderando la financiación de toda la base armamentística. Por lo tanto, no es solo que Putin lo vea, sino que nosotros también estamos perpetuando cuando la OTAN no nos sirve de nada, y hemos visto los últimos fiascos, el más grande, el de Afganistán. El tema de Ucrania y de los ciudadanos ucranianos es que no tienen, yo creo que son un poco los rehenes de esta situación, un poco como los georgianos o como las zonas del Cáucaso, esos lugares fronterizos donde se juega mucho más que la seguridad de su propio país, sino que se juega la seguridad entre fronteras, entre continentes. Entonces el problema ahora mismo de Ucrania es que tienen una dependencia por años energética con Rusia, y ahí no van a tener más que aceptar quién le dé dinero, y el que le dé dinero y les apoye económicamente, pues van a ser los que van a gobernar, porque así está el mundo, no pasa ahí solamente en Ucrania, pasa en otras partes del planeta. Para seguir con este tema, la mayoría de los ucranianos quiere estar en Europa, quieren ser europeos y están contra Rusia. Y esto no es verdad, ya lo sabemos, que Ucrania del Este, la mayoría quiere apoyar a Rusia, Ucrania del Oeste, la mayoría de Europa, no. También la mayoría en Ucrania del Este apoya ya a la Unión Europea. Pero como has dicho muy bien, es una carta que jugamos con los ucranianos, y cuando analizamos la situación que ha pasado en Minsk, los puntos buenos, decimos, claro,
hemos enseñado que los europeos son muy solidarios, la amistad francés-alemana por un lado, por otro lado la amistad entre norteamericanos y los alemanes. Decimos todo esto y yo me pregunto, ¿y cómo les ayuda esto a los ucranianos? Claro, hemos enseñado la solidaridad y todo muy bien para Europa, pero ¿dónde está Ucrania? ¿Dónde están los ucranianos? Y como tú dices, que al final a los ucranianos va a importar quién les va a apoyar y de dónde viene el dinero. Y en cuanto los ucranianos vean que la Unión Europea les apoya, que allí está el futuro, que vemos apoyo muy concreto, que vemos que la democracia les da algo, en este momento se van a distanciar más y más, cada vez más de Rusia. Sí, pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Vamos a recordar lo que pasó con la Revolución Naranja. La Revolución Naranja al final fue comprada por Rusia y puede haber gente en la calle manifestándose, puede haber ansias de libertad, puede haber ansias de cambiar, de tener libertades, pero si no hay dinero para financiar todo eso y si no hay aceptación tampoco por parte de la Unión Europea, que ahora mismo no estaría por la labor de incluir a Ucrania como miembro, ¿dónde va Ucrania? Eso es más bien un deseo que es, por supuesto, legítimo de todos los pueblos, pero tendrían que ser realistas y ver realmente qué salida tiene cuando en Europa no se está dispuesto, ¿no?, ahora mismo a dejar entrar a Ucrania. ¿Qué salidas veis vosotros después de lo que ha sido la firma de este acuerdo de paz? Quiero decir, si la solución militar es tan problemática, a pesar de que tú crees que podría ser una opción, pero en principio parece que no se está poniendo en marcha, ¿qué otras posibilidades hay? Porque yo me imagino a Putin diciendo, bueno, los europeos van a decir todo lo que quieran, pero al final esto va a quedar como yo quiera. Es posible, ¿no? Lo que yo veo es que este proceso nos va a ocupar algunos años más, ¿no? Que yo no veo que este año años más de violencia también. Incluyendo violencia, incluyendo desestabilidad económica, incluyendo refugiados de Ucrania, desplazados internos, tanto como refugiados que llegan a Europa, en diferencia a Estados Unidos, que no reciben refugiados ucranianos. Otra cosa, que los intereses de Estados Unidos y Europa son diferentes, ¿no? Porque ellos no van a tener este tipo de problema que resolver. Así que yo veo que eso será... Bueno, en un mundo ideal, ¿no? Ucrania usaría su geografía y su posición geoestratégica para ser una puente entre los dos mundos, ¿no? Para tener buenas relaciones con Europa, tener libertades internas y democracia interna. Eso es lo que parecía al principio, igual, ¿no? teniendo lazos económicos en cuanto al tratado libre, qué sé yo, ¿no? Comercio libre, digo, con Rusia. Así que siendo una puente entre los dos mundos y poniendo su fuerza para reconciliar. Perdóname que te interrumpa, no nos engañemos. ¿Eso Europa lo aceptaría? Porque en un principio era una de las hipótesis que había, ¿no? Unirnos a la Unión que planteaba Putin, pero a la vez hacer un tratado de acercamiento a la Unión Europea. Y yo no sé si eso Europa lo acepta. Los dos lados no lo aceptan, ¿no? A Putin no le gusta nada. Claramente Putin no. Y a Europa tampoco, ¿no? Pero eso tal vez es un proceso de aprendizaje también, porque al final creo que por mucho que se habla de la responsabilidad del Occidente, de Estados Unidos, de OTAN, de Unión Europea para esta situación, creo que nadie había previsto que eso resultaría en una crisis tan profunda como la que tenemos ahora. Así que a mí me parece que también en el lado europeo se puede aprender algo de eso y respetar de alguna manera los intereses rusos sin vender los intereses de los ucranianos, ¿no? Sino buscando unas balanzas entre un compromiso, pues, los diferentes intereses que algunos son legítimos, otros menos legítimos, pero todos existentes, ¿no? Bueno, no olvidemos también que Ucrania es un país relativamente joven, que solo es independiente desde hace un par de décadas y que, pues, que tiene todavía unas instituciones muy débiles, instituciones infiltradas por la llamada familia, es decir, la mafia,
de Yanukovych en su día, que por ejemplo leí el otro día que su hijo tenía el 50% de las licitaciones del Estado en el año 2014, un dentista. Entonces es como un Estado mafioso que nos recuerda mucho a otras a dictaduras, ¿no? de otros países que hemos visto en el mundo. ¿Y Bielorrusia? Bueno, si quieres hablamos de Rusia y hablamos de otro tipo de Estado y de democracia, que es la llamada democracia dirigida de Putin, que también está con una deriva autoritaria importante, con falta de libertades y de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, con amenazas y muertes de periodistas en los últimos años, etcétera, etcétera. Desapariciones en el Cáucaso, en Chechenia, por supuesto. Rusia también, pero ellos deben decidir, tienen entre lo malo y lo peor, a lo mejor, ¿no? Primero, Ucrania no es un país nuevo. Ucrania es un país que existe desde hace mucho, luego fue ocupado por la Unión Soviética y ahora es otra vez un país independiente que busca su camino. Y no debemos hablar de Ucrania hablando y decidir por su futuro y decir que los ucranianos tienen que aceptar más a los rusos, que tienen que... no, los ucranianos tienen derecho a decidir dónde quieren estar. Por supuesto. Si quieren ser una parte de Europa o no lo quieren ser. Y también la Revolución de Naranja fue un primer paso. También cambió algo. Necesitamos muchos primeros pasos para poder cambiar las dictaduras, para poder empezar la democracia. Yo estoy muy segura que en cuanto la Unión Europea apoya más al desarrollo de democracia en Ucrania y enseña que aquí es su futuro, que los ucranianos y la mayoría quiere estar con Europa. La mayoría de los que tienen experiencia con Europa. Los ucranianos del este, no todos, pero algunos que se aportan Rusia, ¿por qué lo hacen? No tienen experiencia con la Unión Europea. No han podido viajar, conocer otras partes del mundo. Conocen solamente el este y piensan, tienen la ilusión que es Rusia, que es Putin, les van a ayudar, pero es solamente una ilusión. Sí, yo hablo desde la pena también y desde la decepción de ver que las revoluciones y la búsqueda de libertades, no solo en Ucrania desde hace tiempo y otras pequeñas revoluciones, sino también en el mundo árabe, no llevan a nada. Que la gente sale a la plaza Maidán, a la plaza Tahrir, a cualquier plaza donde busca la libertad y acaban muriendo y acaban viendo esos deseos no llegar a buen puerto, porque hay fuerzas políticas y económicas que hoy en día en la globalización no permiten tenerles una salida, porque Rusia, lo queramos o no, es más fuerte que Ucrania, porque dependen energéticamente de ese gigante que se llama Rusia, al que hemos menospreciado durante mucho tiempo, que sí que ha tenido un arma estratégica que la ha utilizado muchas veces contra Europa para jugar en ese juego de moneda de cambio con otros conflictos y otras cosas que se quieren conseguir en el tablero internacional que hablábamos antes, porque no estamos en la Guerra Fría, porque estamos en un mundo poliédrico, en un nuevo orden internacional en el que el señor Putin puede ir a ver al Sisi a Egipto y regalarle un Kalashnikov. Este es el mundo en el que estamos ahora, ¿no? Ben, estás mirando... Ya, no, estoy pensando todo el tiempo porque te doy mucho la razón. Y si vemos la historia reciente de Ucrania, de las revoluciones de Ucrania, ahí tenés una clase política y económica que una y otra vez traiciona el deseo de la gente expresado en las calles, ¿no? Y esta vez puede pasar lo mismo, ¿no? Y eso con la guerra o con el conflicto militar con Rusia y con los tal llamados separatistas, esto se tapa un poco, ¿no? Porque le hace mucho más difícil un desarrollo democrático interno, porque en situaciones de guerra en ningún país se desarrolla una democracia, ¿no? Casi siempre se cierran espacios de discusión, de libertad de expresión, y eso es uno de los grandes desafíos también, y creo que, bueno, eso es, si hablamos de ayuda de la Unión Europea, yo veo mucho más que ayude en eso que en ayuda militar, ¿no? Porque al final, claro, tenés esta cosa de amenaza de Rusia, de disponibilidad, que está dispuesto a usar las armas para lograr objetivos políticos y Europa no lo es. Entonces eso siempre es un desbalance peligroso.
Pero por otro lado, si es cierto que no queremos una guerra, porque una guerra para Ucrania sería una catástrofe, una guerra completa, ¿no? Entonces no amenacemos con esta guerra que nadie quiere, ¿no? Entonces eso no es una estrategia viable y por eso yo no estoy de acuerdo con la canciller Merkel muchas veces, pero esta vez estoy muy de acuerdo con ella, que dice que esto no es la vía que nosotros buscamos. Vamos a insistir en la vía diplomática, cueste lo que cueste. Por lo que estáis hablando y por la situación en Ucrania desde que comenzó este conflicto, ¿no? Que parece que hablabas de la Ucrania del Este, de los ucranianos del Este, que a pesar de que a lo mejor no conozcan muchos lo que es la Unión Europea, pero luego habrá otro porcentaje que igual sí que apoyan sinceramente a Rusia, ¿no? O los militares que están ya instalados en esas dos regiones. Al haberse creado ya ese medio ambiente en el que existen esas dos mitades, ¿qué concesiones tiene que hacer Europa o qué concesiones puede hacer Europa para llegar al final a una solución pacífica a todo esto? Porque parece que seguimos hablando de absolutos, como que los rusos se retiren por completo y que Ucrania decida acercarse a Europa. Pero claro, pasan los meses y se establece hay una realidad distinta. Hay un este de Ucrania que cada vez está más controlado por Rusia, con lo cual, ¿dónde está la concesión de Europa hacia esa realidad impuesta por Putin? Pero antes de todo, ¿qué es Europa? Hablamos de Europa como si fuera un conjunto, como si fuera una sola voz, y el gran problema es que no es una sola voz. Si el problema es que Europa no puede hablar con una sola voz, esa es la ventaja de Putin, y de ahí la guerra de Georgia, y lo vimos entonces, que fueron incapaces de ponerse de acuerdo en tomar una iniciativa o un acuerdo, simplemente una declaración común para decirle a Putin vamos a hacer esto, o incluso acciones, ¿no? Entonces ahora él sabe perfectamente que juega con esa base y que Europa no somos uno, sino que son varios y que cada país hay una cacofonía que a él le ayuda. Aquí es digamos que el dirigente que dice y cumple las cosas en este panorama internacional en estos momentos es Putin, y él lo sabe. Y sin embargo, en Europa pueden decir lo que quieran. Merkel ha dicho hace poco que la anexión de Crimea era un atentado contra la integridad territorial y que eso puede amenazar, puede poner en peligro la estabilidad y la paz en Europa. Pero entonces, ¿Kosovo qué es? Si Kosovo sentó un precedente muy peligroso en ese sentido. Entonces hay una hipocresía que evidentemente Putin no la pasa por alto y por supuesto la utiliza, ¿no? De forma sabia. ¿Ven? Ya, coincido mucho. Por eso digo, ¿no?, que es un proceso largo, porque se está redefiniendo el orden de seguridad de Europa después, 20 años después, o 25 años ahora después de la caída del muro, ¿no? Que ya habíamos pensado que de alguna manera hay una orientación que, a propósito, lo que quería decir antes, yo estoy de acuerdo que OTAN mejor el año 91 se hubiera disuelto, ¿no? Por completo. Sí. Pero tenemos que, si hablamos de la voluntad de los pueblos, no era la OTAN que presionaba a Polonia que se asocia a OTAN, sino que eran los polacos que definitivamente querían ser parte de OTAN. Lo mismo con el Báltico, ¿no? Que ellos, por esta experiencia histórica de ser dominado por Rusia, querían buscar este tipo de protección. Tal vez un error del Occidente de cumplir con este deseo, no sé, eso vamos a ver históricamente también, pero para un futuro lo que tenemos que buscar son vías otra vez de buscar soluciones pacíficas, cívicas, negociadas al conflicto, respetando los intereses mutuos y un poco, sí, si hablamos de democracia, libertad es muy importante, pero entonces tenemos que, el Occidente, digo, ¿no?, buscar que eso sea más o menos hipócrita. Si colaboramos perfectamente con Arabia Saudí, si cooperamos perfectamente con Egipto, dos dictaduras ahora, y decimos que en Rusia falta democracia, eso no tiene mucho sentido y no tiene mucha credibilidad. Así que tenemos que aprender mucho. Claro, Rusia puede tener democracia o si no quiere que no la tenga, pero que no haga presión a otros países que quieren ser democráticos. Pero para seguir con la pregunta que puede hacer Europa, y lo hace junto con los Estados Unidos, hay ya muchísimos programas para gente joven, para ucranianos antes de estudiar, durante de los estudios y también postdocs, muchísimos en Alemania sobre todo, en Austria, en Suiza y en Estados Unidos. Traen a gente joven, crítica, que quiere cambiar algo, que quiere
empezar a pensar en democracia, les apoya, les dan dinero, les dan becas, y entonces esta gente es el futuro, esta gente puede cambiar algo en Ucrania. Lo que pasa que la mayoría de ellos, ese es el problema, no quiere volver. Última pregunta, porque nos quedan muy pocos minutos. En la situación económica que ahora mismo sufre Rusia y todos los países productores de petróleo, ¿creéis que puede llegar a tener efecto en la crisis ucraniana? ¿Que haya una forma de ver las cosas distinta por los propios ucranianos, que a lo mejor, estando más cerca de Rusia, ya no vean a Rusia como la potencia salvadora? Es indudable que ahora mismo está haciendo mucho daño a nivel mundial, también a Rusia. Las sanciones económicas, además de la bajada del precio de los hidrocarburos, le está haciendo mucho daño. El fin de las hostilidades y este alto el fuego que estamos viendo ahora tal vez sea una especie de relax y de momento de pausa para esas sanciones económicas que están ahogando a Moscú, y también lo necesita. En el caso de Ucrania también necesita un respiro, porque después de estos esfuerzos bélicos es un país que no se lo puede permitir, y creo que tampoco en la parte del este Putin ha pedido que se vuelva a pagar a los funcionarios, porque hay como 5.000 personas que han dejado de cobrar y cuya situación, por supuesto, es el limbo, ¿no? Nos queda un minuto y casi os pediría 15 segundos a cada uno para que me dibujaseis el mapa que creéis que va a ser de Ucrania dentro de unos años, o de estos años que faltan. 10 segundos. Bueno, puede que no haya un enfrentamiento bélico, que puede que sea una situación como la de Georgia, pero no creo que en los próximos años vaya a estar unida a Europa. No creo que pueda tener esperanzas en ese sentido. Katarzyna. Vamos a tener una Ucrania europea, una Ucrania democrática. Vamos a observar el mismo proceso que pasó en Polonia al final de los años 80, pero todavía necesitamos tiempo, más encuentros, más discusiones, y tenemos que ayudar a los ucranianos a entender lo que significa la democracia. Ojalá que vamos a ver una Ucrania que ya se puede recuperar de un conflicto bélico que creo que desde ahora se va a prolongar un poco más. Un poco más. Años, decías, ¿no? Creo que sí. Bernd, Katarzyna, Maite, gracias a los tres por estar en este apasionante debate sobre Ucrania. Probablemente volveremos a hablar sobre este país y sobre la crisis que supone para toda Europa y realmente para todo el mundo, porque al final la violencia que mata a seres humanos y nos debe importar a todos, estemos donde estemos, también donde estén ustedes. Gracias por seguir Cuadriga una semana más. La semana que viene volvemos con otro tema de actualidad y con otros tres invitados excelentes para hablar sobre lo que pasa en el mundo. Hasta pronto.